Bien, sus Biblias, Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto? Versículo 6, de ahí en adelante. Pero tenemos que hacer un pequeño resumen. Para quienes están a lo mejor por primera vez. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y en ella encontramos eh, la superioridad del Señor Jesucristo, del Mesías, ¿no es cierto? En hebreo, Yehoshua Hamasaya, Jesús el Mesías. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esta es una carta escrita a los creyentes hebreos, específicamente. ¿Mm? Esta no es una carta a todos los creyentes, aunque a todos nos sirve, pero está en un contexto hebreo, con terminología hebrea, con trasfondo, con historia, con lo que ellos habían vivido y estaban viviendo. Entonces, por eso se usa mucho eh, información, ¿no es cierto?, de lo que era su vida. ¿Mm? Por eso encontramos lo del templo, lo del sacerdocio, ¿no es cierto?, lo de los sacrificios, lo de la ley levítica especialmente. Entonces, es una carta con un trasfondo netamente hebreo. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, para entender esta carta hay que meterse eh, en ese ambiente, por decirlo así, e introducirse para tener un estudio con un mejor conocimiento del trasfondo, el trasfondo cultural e histórico y lingüístico, para poder entender esta carta mejor. Entonces, ya hemos visto todo eso acerca de la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles, con respecto eh, a Moisés, con respecto a Aarón, respecto, no sé, al sumo sacerdocio, cómo fue cambiado, cómo se terminó la ley de los sacrificios, porque el Señor Jesucristo con sus sacrificios ya cumplió todo y no es más necesario que se hagan sacrificios. Y esa es la ley que terminó. ¿Eh? Entonces tenemos todo mejor y tenemos, como lo vimos en varios aspectos, mejor, todo mejorado, ¿eh? Y incluso una mejor resurrección. Y todo eso lo vamos encontrando aquí. Y encontramos algo muy importante, investigamos la palabra perfección en el contexto y nos dimos cuenta que el contexto nos enseña que la perfección nos habla de qué, de que lo que el Señor Jesucristo hizo para nosotros y por nosotros, en nosotros, es que nos hizo limpios de conciencia, principalmente limpios de conciencia, o sea, hubo un cambio interior. Nos libró de la esclavitud. Pero aquí habla de eso, perfección, eso nos libró de una conciencia sucia. Y eso es un cambio que solamente con su sacrificio él podía lograr. Con los sacrificios anteriores, sí, iban, hacían el sacrificio, sus pecados eran cubiertos, pero quedaba eso ahí. Y les recordaba cada vez que hacían sacrificio sus pecados. Pero el Señor Jesucristo con su sacrificio logró para nosotros esa perfección. ¿Mm? Bueno, todo lo que encontramos en los capítulos anteriores. Y llegamos al capítulo 11. ¿Y qué hemos visto? Bueno, yo voy a mencionar solamente el versículo 1 para recordarle dentro de qué contexto estamos. Explicamos y expliqué el contexto lingüístico principalmente. Aquí el famoso versículo de Hebreos 11.1 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que está en la traducción de la Biblia 1960. ¿Mm? En la 1909 ya cambia un poco. Pero yendo al original y a la idea del hebreo como del griego, nos encontramos que hay una diferencia muy grande entre lo que es la pistis griega
La pistis que para ellos eso lo traducieron como fe, y la emuná hebrea, ¿no es cierto? La emuná con todo ese contexto, ese pensamiento, esa enseñanza, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento con respecto a la fidelidad. Descubrimos que emuná es fidelidad y pistis es fe, es una fe intelectual basada en el conocimiento. Esa era la idea de los griegos. Ellos no tuvieron una palabra para traducir correctamente emuná. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿No es cierto? La investigación ahí en la interlineal y bueno, como ya mencionamos, aquí lo correcto es pues la fidelidad. Y para los que no vieron las clases, están en YouTube y están en el Facebook, las clases anteriores, ¿m? Es pues la fidelidad que es Dios mismo, Dios mismo. Y fidelidad significa inmutabilidad, significa verdad y también fidelidad. Entonces, es pues la fidelidad, la hipostasis, dice en griego, y se tradujo acá certeza. La hipostasis es la sustancia, es como lo dicen otras versiones, es la instancia última. Es pues entonces Dios mismo, o la fidelidad, o la fe, como dice aquí. Lo importante es que se entienda qué es lo que quiere decir. Es la fe o la fidelidad, la certeza, la sustancia, la última instancia de lo que se espera. Es Dios mismo. Y luego dice la demostración. No es aquí convicción. ¿Mm? En la interlineal de griega de la cueva y en la versión 1909 también dice es la demostración, no la convicción de lo que no se ve. ¿Eh? Entonces, es Dios, es la fidelidad, es la certeza y es la demostración. La certeza de lo que se espera, ¿no es cierto? O sea, la sustancia, perdón, la sustancia, la instancia última de lo que se espera es Dios. Y la convicción o la demostración, ustedes pueden escribir ahí en su Biblia la demostración de lo que no se ve, es Dios mismo. Y de aquí para adelante, el escritor va a ir dando ejemplos de eso, ¿eh? De que Dios mismo, su fidelidad, Él es fiel, ¿eh? Es el que va actuando en los distintos personajes que encontramos aquí. ¿Mm? Por eso dice, porque por ella, en el versículo que sigue, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? ¿Por la emuná o por la pistis? Eh, como les dije, hay una gran diferencia. La pistis griega tiene que ver con el pensamiento, con el raciocinio, eh, con la decisión de creer en algo en base al conocimiento. Es muy distinto con lo que es la emuná, que es la fidelidad de Dios. ¿Mm? Entonces, por eso hay conflictos de fe en muchas personas, porque tienen ese tipo de fe. Es en base al conocimiento y su conocimiento va variando. ¿Mm? Y algunos tienen poco conocimiento de la Biblia, otros tienen más, y algunos entran en crisis de su fe y se cambian de religión. Algunos estudian algunas carreras que en la universidad que los perjudica y su fe, esa pistis, desaparece. ¿Mm? Desaparece, cambia y va variando. Eh, y hoy día tenemos en medio de esta pandemia muchas personas que están con una crisis en su fe. ¿Mm? Porque si es esa pistis griega, la del razonamiento, ¿eh? Obviamente va a cambiar. ¿Mm? Porque lo que es nuestro, si dijéramos si fuera nuestra fidelidad, nosotros sabemos que no somos fieles como deberíamos ser. ¿Mm? Entonces aquí está hablando el escritor de la fidelidad de Dios, de la emuná de Dios. Entonces, hemos llegado al capítulo, versículo 6, perdón,
Y nos encontramos con este precioso versículo, que tenemos que analizarlo un poco más, hacernos preguntas para entenderlo bien. ¿Mm? Es un desafío lo fue para mí hace mucho tiempo al empezar a estudiar así, ¿no es cierto?, más una base lingüística, y estoy seguro que lo puede ser para varios de ustedes, pero por eso estoy pidiéndole que escriban, ¿m? Y nos hagamos preguntas, nos cuestionemos sobre lo que encontramos aquí. Y vamos encontrando los pasajes y vamos a sacar una preciosa enseñanza. ¿Qué dice este versículo? En español, en la Biblia 60. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, vamos a estudiar este versículo. Ya hemos demostrado que obviamente se refiere a la fidelidad. Pues si fuera por nuestra fe, bueno, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Cuánta fe? ¿Qué medida de fe? ¿Eh? Hablando desde el punto de vista humano, a veces tenemos muy poquita fe, a veces mucha fe, ¿eh? Pensando en la pistis. Pero aquí tenemos que hacernos varias preguntas respecto a este versículo. Así que ya sabemos que es fidelidad, pero sin fidelidad, su fidelidad, no la mía, es imposible agradar a Dios. Y eso hace un cambio tremendo porque coloca a Dios como el benefactor, como lo es. ¿Eh? Entonces, sin su fidelidad en nosotros, recuerden, Él nos justifica, Él nos limpia, Él nos redime, ¿no? Y es su fidelidad a sus promesas, a su propia persona, ¿no? Es actuando en nosotros, ¿no es cierto?, que nos hace que seamos agradables a Dios. Pero sin esa fidelidad es imposible agradar a Dios. Ahora, para que lo entendamos más, yo me estuve haciendo algunas preguntas, como por ejemplo, agradar a Dios. ¿Es posible para nosotros agradar a Dios? ¿Mm? O sea, analizando de que no tenemos esa fidelidad de Dios. ¿Mm? Si fuera la pistis. ¿Agradar a Dios es posible? Bueno, ¿saben? La Biblia nos descalifica a nosotros, ¿eh? Eh, en varios pasajes nos descalifica que para nosotros es imposible agradar a Dios. Recuerda, ahí en Isaías 55:8, si quieren lo anotan, Isaías 55:8 habla de que nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Dicho de otra manera, que nuestros caminos no concuerdan con los de Dios y nuestros pensamientos tampoco. ¿Mm? Así que es imposible en ese sentido agradarle a Él. Eh, Nuestras vidas y, y lo que nosotros hacemos delante de Dios, lo mejor que podemos hacer son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Mire, en Isaías 64, voy a leer ese pasaje de Isaías, Isaías capítulo 64, búsquenlo ahí, en Isaías 64, versículos 6 y 7. Mire lo que dice ahí, 64, 6, 7. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, si lo mejor de nosotros es como trapo de inmundicia, ¿podemos agradar a Dios? Nosotros por nosotros mismos, para el hombre es imposible, porque si hubiese algo que hubiera agradado a Dios, hubiese algo en el hombre,
para que el Señor tomó forma humana y se sacrificó, porque no había nada. ¿Mm? ¿Qué dice Romanos 3:12? Anoté ahí Romanos 3:12, eh, y un versículo que nosotros todos conocemos, ¿cierto? Pero quiero leérselos porque este capítulo de Romanos es muy conocido en nosotros, lo usamos también para predicar el Evangelio. Pero dice, mire, Romanos 3:12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, eh, ¿es posible agradar a Dios desde nuestra humanidad? No, no es, no hay nada que el hombre pueda hacer. ¿Ok? Entonces el versículo dice, pero sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo? Es a través de la fidelidad de Dios. Porque, seguimos con el versículo ahora, creo que se entendió esa parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice aquí, el que se acerca a Dios, sin esa fidelidad, pensando en esa, que no es no es la emuná de Dios fuera la pista griega, eh, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Eh, de nuevo, la misma pregunta, el que se acerca, ¿hay alguien que busque, que se acerque a Dios? ¿Eh? De su propia voluntad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Mm? La Biblia, aquí en el mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 11, mire lo que dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aunque sí, efectivamente en la Biblia somos llamados, pero la respuesta del hombre demuestra su incapacidad de hacerlo. El hombre tiende a alejarse de Dios, ¿m? A no querer saber de Dios. Y de hecho, algunos, aún siendo creyentes, eh, aún siendo creyentes, ¿eh? De repente les cuesta. ¿M? Entonces, hay quien busca a Dios, hay quien quiera acercarse a Dios. Mire, voy a leer dos salmos, el Salmo 14 y el Salmo 53. Vayan al libro de los Salmos. ¿Qué dice? ¿Mm? Salmo 14. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Desde el versículo 1 al 3 voy a leer. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Mm? O en algunas versiones dice, no a Dios. Eso dice el necio, no a Dios. Si se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido y que buscara a Dios. ¿Mm? Todos se desviaron, no encontró a nadie. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces nosotros tenemos un concepto de los seres humanos, ¿no es cierto?, de que son buenos, qué sé yo, no sé. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la relación con Dios, eso no es así. En el capítulo 53 les mencioné, también del 1 al 3, repite, dice el necio en su corazón, no a Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Entonces, aquí, si volvamos a Hebreos 11:6, aquí lo que dice, porque es necesario que el que es acercado, ¿m?
porque Él es el que nos atrae, el que obra en nosotros, porque el hombre de por sí no es, se acerca. ¿Mm? Entonces aquí debería ser así, pero sin fidelidad es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que es acercado a Él crea que le hay, y ya hablamos de esta palabra creer, ¿no es cierto? En el hebreo, eso significa mostrar en la conducta, ¿eh? Mostrar en la conducta la fidelidad de Dios en mi vida. ¿Eh? Demostrar que su fidelidad ha llegado a mí. ¿Mm? Eso es creer, y lo explicamos en las lecciones anteriores. Creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, me volví a hacer la pregunta y debemos hacer nosotros. ¿Hay alguien que busque a Dios? Ya en parte lo hemos demostrado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nadie se acerca. Y vimos el versículo ahí, pero podemos ver algunos más. ¿Mm? Mire, bueno, vimos Romanos 3:11 y podemos leer hasta el 18, ¿no es cierto? Si ustedes quieren. Pero anótenlo ahí, ya conocen Romanos 3:11, pero ¿qué dice el Salmo 59 y el Salmo 36? Salmo 59, 7 y 8. ¿Mm? El Salmo 59, mire lo que dice, 7 y 8. He aquí, proferirán con su boca, espada hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? El Salmo, perdón, el 59, ¿sí? Mas tú, oh Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Me parece que ahí, o es el 50 y... Bueno, busquemos el 36, pero ¿no es cierto que este Salmo habla de que en realidad nadie busca al Señor? ¿Mm? Eh, 36:1. 36:1. ¿Mm? Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Mm? Es el testimonio de la Biblia. ¿Mm? No hay temor, no hay quien busque a Dios. Entonces, aquí el versículo tiene que decir y que es galardonador de los que son acercados, de los que son acercados. Por lo tanto, este versículo nos está mostrando que todo viene de parte de Dios para que nosotros podamos recibir de Dios también. Él tiene que haber obrado. Entonces, sin la fidelidad de Dios es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que es acercado a Él crea que Él existe, ¿no es cierto? Que le hay, como dice aquí, demuestre, y que es galardonador, ¿m? Que recompensa a los que se acercan a Él. Qué fabuloso lo que nos enseña este versículo. ¿M? Entonces, es un precioso versículo que obviamente el estudio de un trasfondo lingüístico nos muestra lo que realmente el escritor está diciendo aquí. Porque no es mi fe de un esfuerzo mental por creer. ¿Mm? Es su fidelidad en nosotros. ¿Mm? Es su fidelidad. Entonces, entendido un poco ya eso, si no, ustedes también pueden hacer su propia investigación, obviamente, y pueden hacer las preguntas que ustedes estimen necesario hacer, porque obviamente van a surgir muchos versículos y algunos de ellos los vamos a ir tocando aquí más adelante. Bien, pasamos al versículo 7. Dice aquí, por la fe Noé. Quiero aclarar algo aquí, decirle, en griego no aparece el artículo por la fe.
¿Mm? No aparece artículo. Es directamente por fe. Ustedes pueden ir a su interlineal, buscar en internet también la interlineal del Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que aparece pistis, obviamente aparece pistis ahí en griego, pero dice por fe. ¿Eh? Aparece pistis noa. No aparece por la fe. Eso nos ayuda a entender un poco mejor que se trata de la fidelidad de Dios. Entonces, por fe, Noé. Ahora va a hablarnos de Noé. Por la fidelidad, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿quién está advirtiendo a Noé acerca de cosas que no se veían? Dios, pues. Por eso dice que es Dios, es por la fidelidad. Y dijimos que fidelidad es Dios. Noé fue advertido por parte de él acerca de cosas que aún no se veían. ¿Mm? Y eso es fidelidad, ya lo vimos en el versículo 1. Y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fidelidad condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, y mira aquí lo dice claramente, de la justicia que viene por fidelidad. ¿Mm? Entonces nos está hablando de Noé. Ustedes recuerdan seguramente la historia de Noé. ¿Mm? Él fue eh, enseñado por Dios de lo que iba a venir. Y, ¿no es cierto? En base a esa enseñanza y con temor al Señor, dice aquí, preparó el arca, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. La famosa arca de Noé. Un tremendo barco. ¿Eh? Y con temor preparó en que su casa se salvase. ¿Mm? Ustedes saben que también le ordenó que subiera los animales de dos en dos y por eso. Ahora, y por esa fidelidad condenó al mundo. Entonces, ¿qué sucedió con Noé aquí? Él fue apartado por Dios. No porque Noé, ya sabemos, no es porque Noé haya tenido algo en él que agradara a Dios. Dios quiso, por su gracia, apartarlo, y él fue enseñado por Dios, capacitado, porque también eso implica fidelidad, ¿eh? Fidelización, ser enseñado, ser capacitado, habilitado por Dios. ¿Y qué hizo Noé? Predicó por 120 años y alguien creyó. Él trabajó y predicó, construyendo el arca y predicando. Nadie creyó. ¿Mm? Y estuvo haciéndolo por 120 años. Ahora, por el hecho de ser fidelizado por Dios, ¿no es cierto? Que su fidelidad le haya salvado, eso también, dice aquí, condenó al resto. Los hizo culpables. ¿Por qué? Porque los había hecho responsables por la predicación. ¿Mm? Entonces, bueno, fueron condenados. Eso es lo que él dice. Así que aquí la fidelidad de Dios se ve en que Dios capacitó a Noé, ¿no es cierto? Y Noé pudo hacer todo el servicio o ministerio, como queramos llamarle, que realizó en su época, por la fidelidad de Dios en él. ¿Ok? Tengo anotado aquí un versículo de Isaías 53. Por favor, 53, 11. Vayan conmigo ahí. Isaías 53, 11.
Me pasé aquí un poquito. Isaías 53, 11. Aquí ya estamos para leer. ¿Qué dice? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, está hablando del Mesías, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué anoté este versículo? Porque hablando de lo que Dios hizo con Noé, ¿no? Dios es el que justifica. ¿Mm? Dios es el que justifica. ¿Cómo lo hace? Él determina. Y nosotros sabemos, nosotros hoy día en el Nuevo Testamento, que Él nos justifica a través del sacrificio, de su propio sacrificio. Nosotros somos justificados. Así que Noé era justo en sí mismo, como vamos a encontrar que se menciona en otras partes, ¿no es cierto? Porque en realidad es justificado. Bien, ahora llegamos al versículo 8. Versículo 8, que también nos va a mencionar algunas cosas muy importantes aquí y espero que ustedes vayan anotando, tomando apuntes. Bien, dice, por la fidelidad Abraham. Voy a leer los tres versículos que creo que vamos a alcanzar a ver, ojalá lo alcancemos a ver, del 8 al 10. Voy a leer todo eso para darnos una idea del contexto de lo que vamos a hablar ahí. Por la fidelidad de Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fidelidad habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien, aquí tenemos unos tremendos versículos en este capítulo de Hebreos. Bien, por la fe, por la fidelidad, Abraham, siendo llamado, Dios es el que llama. ¿Mm? Dice aquí, obedeció. Y no es la palabra obedeció, es la palabra para escuchar, para escuchar. Por la fidelidad, Abraham siendo llamado, escuchó. ¿Por qué no es obedeció? Por lo siguiente, porque el verbo obedecer no existe en el hebreo. Yo sé que es complicado para nosotros, porque en el español obviamente es fundamental el verbo obedecer. ¿Mm? Pero, ¿sabe? En el hebreo no existe la idea de, de obedecer. Así que, ¿qué es lo que existe? Existe escuchar, el escuchar. Y en la mentalidad de hebrea, esto es interesantísimo, ¿ya? Eh, y por eso que aquí no es obedeció, sino que siendo llamado, escuchó. Eh, entonces, ¿qué es escuchar? Pues, ¿qué implica escuchar? Ya que si no es obedecer, ¿qué implica escuchar? Bien, escuchar eh, es interesante analizarlo porque escuchar es poner mucha atención o focalizarse en aquello
que vas a oír. ¿Mm? Es como diríamos nosotros, concentrarse en escuchar, ¿eh? En estar muy atento. ¿Mm? Entonces, eso, ese escuchar implica que yo voy dejando de lado, desechando todo otro que esté alrededor que me impida escuchar. ¿Mm? Todas aquellas otras cosas que hay en la mente. Ustedes saben qué es lo que sucede, especialmente de ustedes que les ha tocado enseñar, saben que muchas veces sucede con los alumnos, con los estudiantes, que sí, pareciera que están escuchando, pero están con muchas cosas en su cabeza. Entonces está, ahora mismo a lo mejor alguno está más preocupado del frío o de lo que va a cocinar o de lo que va a hacer en el día. ¿M? Y, y no está escuchando realmente. ¿Ok? Entonces aquí la idea de escuchar es prestar atención, enfocarse en lo que se enseña. Es el de poner mucha atención. Y eso, un ejemplo sería, ¿no es cierto?, de que si alguien está viendo una película y quiere entender la idea de la película, entonces trata de escuchar, bueno, cuál es el fundamento del por qué esa película está pasando lo que está pasando. ¿Mm? Si uno no entiende, solamente ve acción, ve cosas, pero no sabe por qué pasa todo eso, porque no prestó atención al principio, ¿ya? Es como eh, querer en una música identificar claramente qué es lo que hace un instrumento, ¿ya? Y concentrarse en su mente dejando de lado todo lo demás y tratar de descubrir qué es que está haciendo X instrumento. ¿Se fija? Si está aquí en la clase y está escuchando, la idea de escuchar hebrea es que cualquier cosa que está alrededor sucediendo no existe. Está escuchando de lo que se trata. ¿Mm? ¿Se fija? Entonces a veces nosotros nos damos fácilmente cuenta de que alguien nos está escuchando porque cualquier cosa le distrae. Está escuchando muchas cosas. Y aquí la idea es que está focalizado. Bien, y una vez hecho eso, o sea que está focalizado, ¿m? Una vez que escucha, entonces hace lo que se dice. ¿Ok? O sea, cuando escuchó y escuchó de tal manera que inmediatamente hace lo que escuchó. O sea, para nosotros implicaría el obedecer. ¿Se fija? Y esa idea la tenemos nosotros en español. ¿Por qué? Porque, a ver, como padres, ¿no es cierto? O como enseñadores, a veces le decimos a nuestros hijos, pero escúchame. Ah, porque queremos que presten atención porque sabemos que escuchándonos van a hacer lo que se les está diciendo. O sea, van a obedecer. Pero si es que nos escuchan. Y a veces los recriminamos porque decimos, tú no me escuchaste lo que yo te dije, tú no prestaste atención, o hiciste otra cosa, ¿sí o no? ¿Eh? Y a veces nos han acusado o acusamos a otros, dicen, tú no escuchaste lo que yo te dije, tú no prestaste atención, ¿ok? Entonces, en hebreo existe la idea de escuchar, porque si se escucha, se obedece. ¿Mm? O sea, más bien, si se escucha, se hace. Por eso aquí dice que Abraham, siendo llamado, escuchó, porque ya dijimos, no existe en hebreo el obedecer, escuchó para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Mm? ¿Y cómo es eso entonces? Fíjense, Abraham prestó atención a lo que se le estaba diciendo
prestó atención, ¿eh? Por eso, esa fidelidad que estaba actuando de enseñarle a él, y simplemente Abraham salió, o lo que diríamos aquí, como dice, obedeció, ¿no es cierto? Pero es la idea de que escuchó e hizo, e hizo. ¿Mm? Eh, ¿recuerdan el versículo de Romanos 10:17? Lo traigo un poquito a la memoria, seguramente lo voy a mencionar después. Ahí dice, la fe, dice en la 60, la fe viene por el oír. Y la fidelidad de Dios viene por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, produce el efecto, si se escucha, ¿no es cierto?, se va a manifestar la fidelidad de Dios. Por eso que se nos llama a oír. Aquí en la carta a los Hebreos ya vimos, ¿no es cierto?, que se nos menciona varias veces que si prestamos atención. ¿Mm? Y en el Antiguo Testamento se le menciona, hay una frase que por siempre, siempre, siempre los hebreos lo tienen presente. ¿Mm? Ese es la palabra hebrea Shema, Shema. ¿Eh? Cuando dice en Deuteronomio, lo anoté aquí, dice 6, del 4 al 9, cuando dice, oye Israel, oye, escucha. Ese es el verbo más importante. Vamos a ir a Deuteronomio, ¿eh? En el Pentateuco, que nosotros sabemos que en la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer ahí del versículo 4 hasta el 9 voy a leer. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué se le llama? ¿A obedecer? No, porque no existe esa palabra en hebreo, se le llama a escuchar, escuchar, ¿m? Prestar atención. ¿M? ¿Por qué? Porque el escuchar, ¿no es cierto? Si oyes, entiendes. Si escuchas, entiendes. Si no escuchas, no entiendes. Pero si escuchas, entiendes, por lo tanto, haces. ¿M? Por lo tanto, haces. Tengo un versículo anotado aquí, a ver si nos ayuda. Eh, un ejemplo de escuchar, ¿no es cierto? El llamado de Dios a escuchar está en Mateo 9:9. Ahí el llamamiento de Mateo dice ahí, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, cobrador de tributos, de impuestos. Y el Señor Jesús que estaba pasando por allí le dijo, sígueme. O sea, lo llamó y se levantó y le siguió. No sé si alguna vez pensó en eso. Eh, se trató de la fe, de la pistis de Mateo. Él escuchó el llamado. Eh, así que quiero explicar lo siguiente, ¿no es cierto? Para que ustedes también puedan investigar. En hebreo, en, en la lingüística y la mentalidad hebrea, existen tres palabras para oír. Tres palabras para oír. Una, ¿no es cierto?, que es la palabra maasim en hebreo, maasim, es, es para oír, pero sin prestar mucha atención.
¿No es cierto? La persona escucha, pero no presta mucha atención. Otra ¿eh? es para poner atención, ¿ya? Eh, colocar atención en aquello que deseo escuchar. Y es la palabra animasin, en hebreo, animasin. Pongo atención a lo que deseo escuchar. Y la tercera palabra hebrea para oír es shma. Es la palabra hebrea shma, que es oír, escuche bien, que es oír para transformación. ¿Mm? Es que es un oír para transformación del pensamiento, para una transformación de la mente. ¿Mm? Y es algo que viene de Dios. Por eso veíamos, si recordamos los versículos de Hebreos, cuando dice, si oyereis hoy su voz, no endurecerás tu corazón. Ya explicamos esos versículos ahí, cuando los busquen, ahí dice, si oyereis su voz, no endurecerás. No, eh, su voz, no vas a endurecer tu corazón si es que prestas, es más, si oyes. ¿Eh? ¿Se fija la diferencia? Y es algo que Dios hace ahí. ¿Mm? Y este oír es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. ¿Mm? Este es un sma que viene de parte de Dios, es su fidelidad actuando. Por eso Romanos 10:17, ¿eh? La fidelidad viene por oír. ¿Y oír qué? La voz, la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, algunos escuchan, otros escuchan y encuentran bonita la palabra de Dios. ¿Mm? Eh, porque escuchan lo que quieren escuchar. ¿Mm? Pero cuando Dios se le manifestó a Abraham, fue Shema. ¿Mm? Shema. Y se le manifestó a él, y es bastante interesante, eh, porque prestó atención y como dice aquí, o escuchó para salir al lugar que había de recibir, ¿eh? De recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Mm? Ahora, hay que entender eso porque si vamos a Génesis, ¿no es cierto? Que quiero leerlo, porque pareciera que hubiera una contradicción ahí. Génesis capítulo 12, ¿no es cierto? Todos ahí, los estudiantes de la Biblia, conocemos el famoso capítulo 12 de Génesis. ¿Mm? Y quiero leer los primeros versículos de Génesis capítulo 12. Dice así, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, ¿m? Y esto es lo que oyó Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijere y a los que te maldijere maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos, y a Lot, perdón, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán,
y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Mm? Bueno, aquí a Abraham se le piden tres cosas, ¿no? Vete de tu tierra. ¿Mm? Algunos, como dicen, de tu tierra, que implica abandona tu seguridad económica. ¿Mm? Eh, Luego dice de tu parentela, ¿no? Abandona tu seguridad emocional. Y luego dice, y de la casa de tu padre. O sea, abandona, y en eso muchos están de acuerdo, que se refiere a abandonar los dioses que estaba hasta ese momento Abraham siguiendo o adorando, ¿m? Y que su padre hacía. Y le dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿M? Entonces, dice aquí que Abraham escuchó para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber hacia dónde iba. Y eso en un sentido es porque estaba abandonando eso, no conocía el lugar. Abraham no había salido nunca de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto?, de Arán, y salió hacia un lugar distinto. Y según la geografía, ¿no es cierto?, y conocemos como geografía bíblica, él vivía en un valle muy grande, pero tuvo que salir hacia una tierra montañosa. Sí, porque el lugar donde tenía que ir eran montañas, ¿no es cierto?, donde está hoy día Israel. Es zona montañosa. Entonces era distinto. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, él no sabía, salió sin saber hacia dónde iba. No es que no había recibido la dirección de Dios, pero así no conocía, como nos dicen a nosotros, bueno, váyase a, no sé, a, a Puerto Montt. Ok, yo sé, pero no sé cómo es. ¿Eh? Así que bueno, salió, salió Abraham. ¿Mm? Eh, Luego dice aquí, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con sus hijos Isaac, Jacobo, coherederos de la misma promesa. Es extraño porque él llegó a la tierra prometida. Y lo dice claramente aquí, por revelación el escritor, ¿no es cierto? Pero que Abraham llegó a esa tierra y fíjense, y habitó ahí como peregrino. Porque está diciendo que por la fidelidad de Dios, fíjese bien, habitó como extranjero en la tierra prometida. Es extraño, al parecer. Dice la tierra prometida como tierra ajena. Pero sí sabía que Dios le iba a llevar ahí. ¿Qué pasó? Y dice morando en tiendas, como nómades, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió algo extraordinario que hizo Dios con Abraham. ¿Por qué Abraham, llegando a la tierra, ¿no es cierto? Y que se le dijo, mira, hacia allá, se colocó en un lugar, dijo, mira, hacia el oriente, hacia el occidente, mira, esta es la tierra. ¿Mm? Pero ¿por qué habitó ahí como extranjero? En tiendas, como alguien que iba a tener que partir. Y esto es muy interesante porque esto está como trasfondo dentro de lo que siguen los pasajes. El versículo 10 nos da la respuesta. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, fíjese bien, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
¿Sabes lo que lo que el Señor por su fidelidad le mostró a Abraham? No fue la tierra, ahí solamente. A Abraham se le mostró la nueva Jerusalén, hacia donde vamos nosotros, ¿eh? Los que hemos sido salvados, como Abraham. Por eso dice aquí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo, el que entretejió ahí, cuyo arquitecto, el que fue uniendo, y constructor, y constructor es Dios mismo de esa ciudad. Ahora, es muy interesante porque si ustedes van al griego y van a su interlineal, aparece ahí, ahí en vez de constructor, aparece la palabra demiurgos. Y esta palabra en griego es muy interesante, hay que estudiarla, pero ahora solamente voy a mencionarlo. Es demiurgos es la idea de, eh, de un agente generador, del que genera, ¿eh? Y que esta palabra fue evolucionando y en un momento se tomó dentro de la filosofía griega que era un componente entre lo humano y lo divino. Pero dejando un poco eso de lado, aquí la idea dice que es Dios, constructor es Dios, el demiurgos es Dios, es el agente generador, ¿ah? Es el que construyó esa ciudad. Él lo hizo. Y sabe, Abraham en tierra prometida, estando ahí, vivió como un extranjero. ¿Por qué? Porque él estaba esperando algo más que eso. Estaba esperando esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y es lo que vemos que sucede con varios que él va a mencionar más adelante aquí el escritor. Y sabe, es lo que esperamos nosotros, porque nosotros se nos llama que somos extranjeros aquí y advenedizos. Nosotros estamos esperando esa Jerusalén celestial. Hacia allá es donde vamos a ir. Y el demiurgos es Dios mismo, el arquitecto, el generador de esa ciudad y de esos fundamentos de esa ciudad es Dios mismo. Y Abraham vivió como extranjero, aún en la tierra prometida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Dios le reveló, Dios le mostró esa ciudad. Y Abraham dijo, allá es donde voy, hacia allá es donde quiero ir. Amén. Qué tremendo. Vamos a continuar ahí la próxima semana, ¿no es cierto? El próximo domingo. Así es que espero que haya sido de bendición en esta mañana el estudio de la palabra del Señor, ¿eh? Y bien, estamos en este precioso capítulo 11 de la carta de la epístola a los hebreos.